beautifully made by nature. I've fallen, by grace I've been raised. You're calling me, I'm coming home. You're calling me, I'm coming home. Beautifully made by nature. I've fallen, by grace I've been raised. You're calling me, I'm coming home. You're calling me, I'm coming home. We are no longer strangers to your arms. We are no longer strangers to your arms. By your grace, you have saved us. We're no longer strangers. We're no longer strangers to your arms.
watches of the night, Lord, I lift my prayer to you. I love you and I need you. You uphold and strengthen me as I rest beneath your wings. I love you and I need you. Jesus, I love you. You're my portion. You're my treasure. Whom have I but you? You're my portion forever. I love you. I love you, Jesus. I have gazed upon your power. I have seen your glory, for you are my rock and my refuge, my defense from enemies. Jesus, you deliver me. You are my rock and my refuge. I have gazed upon your power. I have seen your glory, for you are my rock and my refuge, my defense from enemies. Jesus, you deliver me. You are my rock and my refuge. I love you. I love you, Jesus. You never leave my side. You never leave my side, faithful Father. In you I will abide. You never leave my side. You never leave my side, faithful Father. In you I will abide. You never leave my side. You never leave my side, faithful Father. In you I will abide. Jesus, I love you. You're my portion. You're my treasure. Whom have I but you? You're my portion forever. I love you. I love you. I love you.
Buenos días familia, ¿cómo están? Qué rico poder volver a encontrarnos en esta reunión especial de nuestra semana. Damos gracias a Dios porque aunque no podemos estar juntos, tenemos estos medios para poder celebrar, disfrutar y adorar a nuestro Dios y crecer juntos, ¿cierto? Y para comenzar esta mañana quisiera leer el salmo que leímos para partir el día martes, el tiempo de en vivo en Instagram, ya, que es el Salmo 8. Así que si tienes tu Biblia, yo te animo a que tú la saques ahora y lo hagamos juntos. Voy a leer la versión NTV. Dice así: Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, todos los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Qué hermoso partir con este salmo y específicamente me quiero enfocar en esta parte cuando habla de que Dios es tan majestuoso, hizo toda la creación y cuando nos creó a nosotros, nos creó con un valor tan grande para Él, que somos un poco menor que Él mismo, dice, que fuimos creados a su imagen y semejanza, dice en Génesis, que realmente Dios nos ha coronado con honor, con gloria. Para eso nacimos para ser fieles hijos y reflejar su amor, reflejar su gracia. Así que con este conocimiento de que no eres cualquier cosa para Dios, sino que eres algo preciado, que Él corona con honra, yo te quiero invitar a que vayamos a adorar esta mañana juntos con todo nuestro corazón. Trae su frescor, por los valles y llanuras va, el río recorre y el río está aquí. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser, el río de Dios nos hace danzar y nos gozamos pues el río está aquí. Dios la vida nos trae y quien lo toca vuelve a vivir, y todo aquel que entra en él volverá con más sed del Señor. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser, el río de Dios nos hace danzar y nos gozamos pues el río está aquí. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser, el río de Dios y nos hace danzar y nos gozamos pues el río está aquí. Y nos gozamos pues el río está aquí. Y nos gozamos pues el río está aquí. Nos gozamos en el Señor. La 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 hey, la 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 hey, la 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 hey, la 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 hey, la 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 hey, la 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 hey, la la hey, la la la. Quiero servir, quiero ser instrumento. Quiero saber cuando te estás moviendo. Quiero adorar y sentirte en el viento. Quiero adorar y que me queme tu fuego. Y con mi canto yo te alabaré. Y con mi danza te bendeciré.
Quiero saber cuánto te estás moviendo. Quiero adorar y sentirte el aliento. Quiero adorar y que me queme tu fuego. Y con mi canto yo te alabaré. Y con mi danza te bendeciré. Y con mi canto yo te alabaré. Y con mi danza te bendeciré. Yo te bendeciré. Te bendeciré. Te bendeciré. Yo te bendeciré. Y con mi canto yo te alabaré, y con mi danza te bendeciré. Y con mi canto yo te alabaré, y con mi danza te bendeciré. Te bendeciré. Yo te bendeciré. Te bendeciré. Yo te bendeciré. Toma tiempo, respira, Él dice, mostrará lo que vendrá. Sus pensamientos son más altos que yo, Él mostrará lo que vendrá. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está a la espera, Él está a la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Canta mi ser, fortalécete, que su voz te guiará. No olvides más su gran fidelidad, lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Y tú que en todo vio y cada estrella nombró,
vas a cumplir tu promesa en mí y viviré en tu victoria. Y tú, quien todo vio y cada estrella alumbró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. El Dios que hizo al ciego ver se está moviendo frente a mí, se está moviendo frente a mí. El Dios que hizo al sordo oír silencia todo mi temor, silencia todo mi temor. Yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. El Dios de lo imposible me llena hasta rebalsar, me llena hasta rebalsar. El Dios que la muerte venció, su vida fluye en mi ser, su vida fluye en mi ser. Yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. El Dios que fue y que vendrá, el que a la muerte vida da. Yo creo en tu resurrección.
Yo creo en ti, yo creo en ti y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tus milagros, Dios. Creo en tus promesas, Señor. Me rodeas hoy con una canción de liberación. El mal tuvo que huir estando ante ti. Temores ya no hay. Y ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Aún antes de nacer, me escogiste, oh Dios. Tu amor me encontró. En tu familia, oh Dios, he vuelto a nacer. Tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Y abriste el mar para que yo cruzara. Tu gran amor ahogó el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Me abriste el mar para que yo cruzara. Tu gran amor ahogó el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios.
Familia, esperamos que hayas podido disfrutar de este tiempo de adoración, que realmente hayas podido conectar tu corazón en medio de la alabanza al Espíritu Santo, que hayas podido ser un tiempo de exaltar su nombre. Y en este mismo espíritu queremos invitarte a otro tiempo de reconocer al Señor, que es el tiempo de las ofrendas y los diezmos. Y para esto me gustaría leer un versículo que está en Filipenses 4. Este era el apóstol Pablo, le estaba dando muchas palabras a la iglesia de Filipo, a la iglesia de los filipenses, y en medio de palabras de aliento que él les da, él les dice esto. En el versículo 4, dice 4:4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y el versículo 6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Y por qué tomé este versículo? El apóstol Pablo está exhortándolo, le está diciendo, estén alegres, y si que hay alguna preocupación en su corazón, oren. Dice, no se preocupen por nada, no tienen que amargarse, tienen alguna deuda, alguna dificultad económica, hay problemas en el trabajo, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesita. Dios sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él y le digamos, Señor, necesito que intervengas, necesito que hagas algo, necesito que tú, Señor, seas quien esté en medio de esto, necesito, Dios, que tú abras puertas en mi vida. Denle gracias. Y después dice, así experimentarán la paz. El Señor quiere que en nuestra vida reine la paz, que jamás haya angustia, que jamás haya temor a la escasez, que jamás haya temor a que no vamos a poder pagar cosas. El Señor es bueno y Él quiere que levantemos nuestra oración y le digamos, Señor, heme aquí, esto es lo que tengo, esto es lo que yo quiero, lo que yo quiero ofrendarte, esto es lo que yo quiero rendir a ti. Y el resto, Señor, encárgate tú. El Señor es fiel y Él es bueno y Él nos olvida de las cosas que necesitamos. Así que con este espíritu, recordando que si hay alguna necesidad en nuestras vidas, si hay algo que estemos esperando, podemos elevarlo en oración a Él y confiar en que Dios es quien dice que es. Vamos a ofrendar. Ofrendemos con alegría, que todo el mundo vea que somos considerados en todo lo que hacemos, que no somos escasos, que no somos que no tenemos una visión pequeña, sino que realmente hacemos las cosas creyendo en nuestro Dios, que es grande, que es poderoso y que todo lo puede. Ahora van a aparecer los datos para transferir. Yo te invito a que lo hagamos con esta fe, creyendo que Dios está en conocimiento. In and out is worship. If the stars were made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your brightness, so will I. Oh, for if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. Vamos a orar por estas ofrendas y estos diezmos ahora. Señor, te damos tantas gracias porque tú eres un Dios fiel, Señor, porque realmente, Dios, tú nos invitas a no preocuparnos por nada, Señor, que realmente cuando nosotros ponemos nuestra vista en ti, Dios, tú te preocupas de cada detalle, de cada cosa, Señor, nada te es oculto. Yo te pido que nos lleves a vivir a ese nivel de fe, a ese nivel de descanso en tu presencia y en tus promesas. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que ha ofrendado en este momento con alegría, con convicción, Señor, o quizás simplemente por decisión, creyendo en que tú eres fiel, en que tú eres bueno y de que tú te preocupas, Señor. Yo pido, Dios, que tú proveas para cada área de sus vidas, Señor, y también si hay hermanos en medio nuestro que quisieran ofrendar, que tienen en su corazón la intención, pero Dios,
no pueden. Y tú sabes, Dios, sus motivos, tú sabes, Dios, sus circunstancias. Dios, pedimos bendición para sus vidas. Pedimos, Señor, que realmente ellos puedan recibir respuestas, Señor, a sus necesidades, Dios. Padre, pedimos por nuevos trabajos, pedimos, Señor, por milagros financieros, que realmente, Señor, podamos experimentar una dimensión sobrenatural en nuestras finanzas, Dios. Gracias, Padre. Bendecimos lo recaudado esta mañana y declaramos que será usado, Señor, para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, continuando con esta reunión, tuvimos 2 personas de cumpleaños esta semana y no queremos dejar pasar esta oportunidad sin saludarlas porque son personas que son parte de la Viña Patagonia. En primer lugar, el día 12 de mayo estuvo de cumpleaños Sergio Sangüesa. Querido Sergio, te mandamos un gran abrazo. Deseamos que Dios te bendiga, que te sorprenda, que te dé un año espectacular, que te dé un tiempo de conocerlo más profundamente. Te bendecimos. En otras palabras, queremos mandarte todo nuestro cariño y desearte lo mejor para este año. Y también el día de ayer estuvo de cumpleaños Renato Díaz Elors, el hijito de Maite. Así que, querido Renato, también te mandamos un gran abrazo y deseamos que el Señor te bendiga, que cada día le puedas conocer más y que realmente tengas un hermoso año junto a tu querida familia. Les mandamos un gran abrazo a ambos y los bendecimos. También queremos compartirte un par de avisos muy breves. El primer lugar es el Instagram. Ustedes saben que hemos preparado ciertas instancias para bendecirnos como familia. Los días martes está específicamente orientado para que fuese como si tuviésemos una reunión en la semana, ¿cierto? A veces cuando nos reuníamos a orar o ese tipo de cosas, bueno, el día martes tiene ese objetivo. Entonces nosotros queremos animarte a que puedas unirte a este tiempo, que realmente lo veas como una instancia de reflexión, de crecimiento en la semana, de alimentar tu corazón. La vida a veces no es sencilla, pero cuando podemos tener esta instancia de detenernos, de adorar juntos, de disfrutar de la palabra de Dios, es algo valioso y queremos animarte a que lo tomes, a que lo hagas tuyo. Todos los martes a las 20 horas. Y en especial este día martes tenemos un espacio nuevo y único, creado un poco escuchando las necesidades que a veces surgen en estos tiempos de cuarentena. ¿Quién no ha leído la Biblia y de repente se queda, está leyendo y de repente como saltan cosas que uno dice como, y esto no lo entiendo, no me hace sentido, no entiendo por qué está aquí? Bueno, esas son las cosas que queremos escuchar, que queremos conocer. Quizás habrás visto que hemos estado publicando las historias de nuestro Instagram, un espacio para que tú puedas escribir. Y queremos animarte a que lo tomes. Cuando todos hemos leído y todos hemos tenido dudas, así que queremos animarte a que nos hagas llegar esas dudas a través del Instagram para poder analizarlas. Y el día martes vamos a compartirlas entre todos. Tenemos a una pastora tremenda invitada para ayudarnos, para reflexionar sobre las dudas que han surgido. Así que en primer lugar animarte a que nos envíes tus preguntas y en segundo lugar animarte a que te conectes puntualmente a las 8 para que disfrutemos juntos este tiempo de reflexión y de crecimiento. También recordarte que los días miércoles solamente la Viña del Padre estará transmitiendo de manera especial sus en vivo, así que no te lo puedes perder, también a las 20 horas. Y además está decir que los días jueves y los días sábados estamos subiendo tanto una reflexión como un testimonio publicado en nuestro Instagram, así que no te lo puedes perder porque también es algo de mucha edificación y algo muy bueno para estar juntos. Así que familia, no se olviden una cosa muy importante, que después de hoy día, después de nuestra reunión, viene Viñitos y después de Viñitos nos vamos a reunir todos en Zoom. Ya vamos a tener nuestra segunda reunión para poder compartir, para saber cómo estamos, así que les vamos a enviar por mensaje de WhatsApp la información para que se puedan conectar y podamos vivir un tiempo juntos de comunión nuevamente, porque yo creo que ya nos echamos harto de menos, ¿no? Bueno familia, sin más, los quiero dejar con el mensaje de este día domingo a cargo del pastor Leonardo Figueroa. Es un gusto estar nuevamente, otro domingo más en su casa. Damos gracias a Dios por esta maravillosa tecnología que nos permite continuar, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, para celebrar el domingo. El domingo es el día del Señor, venimos a adorarlo, venimos a escuchar su palabra, que siempre es un bálsamo para nuestras vidas.
Quiero invitarte a que podamos orar junto al Señor antes de la predicación de esta mañana. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por el hermoso tiempo que hemos tenido de adoración, lo que hemos escuchado, palpado. Gracias por permitirnos reunirnos a través de estos medios, Señor, aún en medio de la dificultad. Te damos gracias, Señor, por guardarnos. Te damos gracias, Padre, por dar el sustento de cada día. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias, Señor, porque en tiempos tan difíciles y ciertos como los que vivimos, tú eres lo único cierto, lo único que no cambia. Porque tu presencia está siempre con nosotros, porque somos tus hijos, somos tus hijas, y nos amas, Señor, profundamente. Y ahora, Señor, habla en nuestras vidas a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Amén, amén. Bien. En los libros de Primera y Segunda de Reyes que encontramos en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, encontramos la gran parte de la historia del pueblo de Israel inmediatamente cuando se establecieron en la tierra prometida y se transformaron en una nación gobernada por reyes. Antes de al conquistar la tierra prometida hubieron innumerables batallas y cuando se estableció el pueblo de Israel era un solo reino. Pero con el paso del tiempo, a consecuencia de las peleas que había entre las distintas tribus, entre ellos, y principalmente porque ellos se apartaron de seguir los mandamientos y las ordenanzas de Dios, el reino, que era uno solo, terminó dividido en dos reinos. El reino del norte, llamado también Reino de Israel, y el reino del sur, llamado también el reino de Judá. La separación fue total e irreconciliable. De hecho, en gran parte de la historia del pueblo de Israel, ambas naciones estuvieron en guerra. Ambos los reyes tenían guerra los unos con los otros. Al leer el relato de Primera y Segunda de Reyes, donde encontramos específicamente las crónicas de los reyes que tuvieron el pueblo de Israel durante aquellos años, es fácil darnos cuenta que la mayor parte de los reyes, especialmente los reyes del norte, estuvieron muy lejos, muy apartados de lo que era la palabra de Dios, los principios de Dios, contrarios y rebeldes a lo que Dios estaba pidiéndole a ellos, olvidándose que era el mismo Dios que los sacó después de 400 años de esclavitud de Egipto y los había llevado a la tierra prometida para que se constituyeran en una nación. Durante estos años, la nación entera, salvo en unos cortos periodos en que algunos reyes del reino del sur o de Judá buscaron a Dios, guardaron sus preceptos, guardaron sus mandamientos, la nación entera se convirtió en un pueblo idólatra, siguiendo religiones cananeas, tales cuales como los pueblos que a ellos los rodeaban, y llegando a puntos de prácticas religiosas donde incluso llegaron a sacrificar sus propios hijos. Los sacerdotes y los levitas, una de las 12 tribus de Israel, guardadas por Dios para que fueran los encargados de cuidar el templo, de enseñar la palabra de Dios y de llevar adelante todas las ceremonias que Dios había establecido para el pueblo de Israel, no fueron la excepción. Terminaron adorando imágenes y se hicieron parte de la maldad generalizada y de los actos contrarios a Dios que primaron durante todos esos años. Este tema, en este tiempo es donde aparecen por primera vez los profetas. El amor de Dios hacia su pueblo lo llevó a enviar emisarios hacia los sacerdotes y hacia los reyes para decirles cuál era el camino correcto. Una y otra vez Dios le envió tanto a los reyes como sacerdotes estos profetas de Dios para hablarles de lo que estaba pasando en el tiempo presente y las consecuencias que habría en el futuro si seguían apartados de los mandamientos de Dios. Los mandamientos eran principalmente un llamado al arrepentimiento y a entender las consecuencias que habrían después si eso no se producía. Este es el tiempo del conocido profeta Elías. El profeta Elías, uno de los más grandes profetas de Israel, vivió en este tiempo. Es el mismo profeta que apareció junto a Moisés en el pasaje del Evangelio conocido como la transfiguración de Jesús, donde está Elías, Moisés y Jesús con el cuerpo transfigurado para el asombro de los apóstoles que estaban observando todo esto. Este Elías vivió aproximadamente en el siglo 9 a.C. Venía de un lugar originario de Tisbé, por eso era conocido también como Elías Tisbita, en la región de Galaad, que es parte del reino del norte, del reino de Israel, en cuyo tiempo gobernaba un rey llamado Acab, un rey que se apartó absolutamente de las ordenanzas de Dios y que estaba casado con una reina que no era israelita, cuyo nombre es Jezabel, que practicaban cultos sanguinarios y perseguían a quienes adoraban a Jehová Dios. Ante la maldad y la perversión de los tiempos que se estaban viviendo, Dios manda al profeta Elías a hablar con el rey Acab,
aún a cuesta de su propia vida. Habían matado a muchos seguidores, a muchos sacerdotes cristianos o creyentes en Jehová, los habían matado. Y Elías tiene que ir a orar y darle una palabra al rey Acab en este tiempo de dificultad. Le dice específicamente que a consecuencia de la abominación del pueblo, a consecuencia de la maldad del pueblo, Dios cerraría los cielos y que vendría sobre la tierra una gran sequía. Las consecuencias de la sequía en los tiempos de Elías fueron devastadoras, una verdadera plaga, tal como la que estamos viviendo en el tiempo presente. Hubo hambre en la tierra y en este contexto Dios habla al profeta Elías para que salga de la ciudad y para que vaya a un lugar que está muy distante en el río Jordán, uno de los afluentes de Jordán, el arroyo de Kerit, donde Dios iba a alimentar al profeta durante este tiempo de sequía, durante este tiempo de muerte. La Escritura nos dice que ahí Elías estuvo un tiempo, no da el detalle de cuánto tiempo estuvo ahí, tenía agua y venía un cuervo en la mañana y en la noche trayéndole pan y trayéndole carne. Literalmente Dios alimentó al profeta hasta que el arroyo se secó. Es aquí cuando Dios le habla nuevamente al profeta Elías, y quiero que me acompañe a la lectura. Vamos a leer juntos cuál es el diálogo que tiene el profeta Elías con Dios. El pasaje está en Primera de Reyes 17, del 8 al 15. Primera de Reyes 17, del 8 al 15. Y dice así, leemos en el nombre del Señor. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a la puerta del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿puedes traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó nuevamente y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y hace exactamente lo que acaba de decir. Pero, primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de milagro. Literalmente, eso es lo que vieron los ojos de la viuda al obedecer al profeta. En toda la Sagrada Escritura, en toda la Biblia, se nos enseña un Dios que es muy amoroso, que ama a su creación, pero también se nos dice que Dios es un Dios de milagro, que obran en favor de los que le aman, de los que creen, de quienes le buscan. En el Antiguo Testamento, Dios usó muchas veces a los patriarcas como Moisés o usó a los profetas para hacer milagros, diversos milagros. En los Evangelios, Dios a través de Jesús, su Hijo, hizo muchos milagros. Hay innumerables testimonios en los 4 Evangelios de la cantidad de milagros hechos por Jesús. Sanidades, resucitaciones, hizo milagros con respecto al viento, el agua. Es increíble la cantidad de cosas que Él hizo. No queda ninguna duda al leer los evangelios que las buenas noticias del evangelio de Jesús incluían los milagros. Nunca fue solamente un mensaje de palabra, sino que lo sobrenatural de Dios acompañaba las palabras de Dios. Al ascender Jesús a los cielos, encontramos en el libro de Hechos la venida del Espíritu Santo, lo que se conoce con el nombre de Pentecostés. Y cuando viene Pentecostés, las manifestaciones del Espíritu Santo, que es Dios mismo en la tierra, siguieron produciendo milagro tras milagro. Tanto los apóstoles como Pablo, Juan, Pedro, Santiago y todo el libro de Hechos nos hablan constantemente de los milagros y no solamente nos hablan, sino que nos detallan milagros que Dios estuvo haciendo durante todo su periodo. ¿Sabes? Dios no ha cambiado. Él sigue siendo un Dios de milagros. Jesús lo dijo de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
El profeta Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, en Malaquías 3:6 nos dice algo que debemos recordar. Yo, el Señor, no cambio. Yo, el Señor, no cambio. En los tiempos del Antiguo Testamento, ser mujer, sin lugar a duda, era un problema en sí mismo. Considerada solo para desarrollar actividades de tipo doméstica, la mujer poco podía hacer en torno a ella misma, cambiar su destino. Pero esta mujer, la viuda de Sarepta de Sidón, era eso, era una viuda. Probablemente en la Biblia no hay una condición de más abandono que ser viuda. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se le dice al pueblo de Israel, a los creyentes, que tienen que preocuparse de las viudas. Y eso se debía al abandono en que ellas vivían. Tienen que contextualizar. No es el tiempo que vivimos hoy día, donde hay previsión, donde la libertad que tienen las mujeres es muy distinto. Así que la situación de esa viuda, que cuando llega Elías era realmente trágica, de un abandono total. Pero la verdad que no termina solamente aquí el tema de la viuda, porque para completar un poco la desgracia, ella además tenía un hijo. Y un hijo viviendo en un tiempo, una prolongada sequía que estaba trayendo una gran hambruna a la tierra. De hecho, ella dice que era lo último que le quedaba y después de eso iba a morir. Según los evangelios, donde he citado este pasaje en más de una oportunidad, se nos dice que la sequía duró por lo menos 3 años y medio sobre la tierra. Es a esta viuda, en estas muy precarias circunstancias, que Dios le pide. Dios le pide, no es el profeta. No debemos olvidar que cuando Dios le habla a Elías y le dice que salga de ahí donde está, en el arroyo de Kerit, y vaya a Sarepta de Sidón, le dice lo siguiente: yo he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Así que no es el profeta el que se lo está diciendo, es Dios mismo. A esta viuda Dios le pide: dame a mí primero y yo te daré todo lo que necesitas. Dios, a través del profeta Elías, estaba pidiendo lo que ella poseía, que era lo último que ella tenía para alimentarse, lo último que le quedaba. No parece lógico. No resiste ningún análisis lógico. ¿Por qué haría Dios esto? Es inevitable preguntarse por qué el Señor haría esto, en esa condición que ella estaba. La verdad, no tengo una respuesta clara, ni tengo todas las respuestas que podrían darse para tratar de explicar esta extraña situación donde está en juego tanto la vida de la viuda como de su hijo. Pero sin duda Dios sabía de ella. El Señor conocía a esta viuda, conocía la situación de aflicción en que ella vivía. No en vano, Elías había recorrido cientos de kilómetros para poder llegar del arroyo de Kerit a Sarepta de Sidón. Esto no fue al azar. Ella fue escogida por Dios. Dios sabía que ella tenía un corazón noble, que era conocedora de Dios. De hecho, de otra manera no hubiera aceptado jamás lo que el profeta le estaba diciendo. Y de otra manera no se podrían explicar que le dice en algún momento: lo juro por el Señor su Dios. El concepto de Dios, aunque tal vez muy distinto al que tenía Elías, estaba en su corazón. Dios sabía que ella necesitaba aprender que Dios era un Dios en todo tiempo. Cuando las circunstancias eran favorables o las circunstancias son muy adversas. Dios quería que ella aprendiera a confiar en Él, que pudiera tener fe en Él, que lo conociera como un Dios de fe, pero también como un Dios de poder. Dios quería para que esta viuda tuviera una nueva revelación de Dios y lo llegara a conocer como un Dios de milagro. Según el relato que acabamos de leer, ella se encontraba recogiendo palitos para hacer el fuego, y con ese fuego, y con ese puñado, literalmente puñado de harina y un poco de aceite, poder hacer la masa para cocer el pan, saciar el hambre que tenía ella, su hijo, y después disponerse a esperar la muerte. Eso era lo que estaba pasando cuando aparece el profeta Elías y le dice: primero tráeme un vaso de agua, y antes que ella vuelva con el vaso de agua le dice: pero también tráeme un bocado de pan. ¿Te puedes imaginar la sensación que experimentó esa viuda ante este pedido? El humano, cualquiera de nosotros, no solo no lo hubiera aceptado, sino que lo hubiéramos enojado probablemente con tal petición, por encontrarla, por decirlo menos, que es desubicado. ¿Cómo me pide esto a mí en la situación que yo estoy? Y ella trata de explicar rápidamente por qué le va a decir que no a la segunda parte. Empieza a argumentar, pero cuando ella termina de hablar y a contar la desgraciada situación, de los labios del profeta Elías salen unas palabras que sin duda no eran humanas. Era Dios mismo hablándole a ella. Dice en el capítulo 17, el 13 y 14, entonces Elías le dijo: no tengas miedo.
no tengas miedo. Sigue adelante, y es exactamente lo que acaba de decir. Pero, primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tu recipiente, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. A pesar de todo lo que estaba en juego, la propia vida de la mujer como la vida de su hijo, ella tuvo fe. Dos cosas importantes tuvieron que suceder en ella, en su ser interior, para poder generar fe. Lo primero es que ella decidió creer. Y tengo que decirte esta mañana que creer es una decisión. ¿Lo tomas o no lo tomas? Y ella, después de creer, decidió obedecer. Y tengo que decirte exactamente lo mismo. Obedecer es una decisión. Y ella lo hizo. Ella obedeció y dio su primera parte al hombre de Dios, confiando contra toda lógica que el milagro se produciría. ¿No es acaso es un milagro? ¿Algo absolutamente ilógico? ¿Algo que interrumpe el curso natural de las cosas para dar como origen a un fenómeno sobrenatural? ¿Puedes imaginar qué sintió esta mujer cuando se dispuso a hacer la primera preparación del pan, que era para el profeta, no era para ella ni para su hijo? ¿Puedes imaginar en algún momento qué sintió cuando metió las manos en el último puñado que había en el fondo del frasco para sacar la harina, y cuando vació el aceite sabiendo que era lo que quedaba en el fondo del aceite para preparar la masa, para cocerla para el profeta? ¿Puedes imaginar lo que experimentó ella en ese momento? Pero ella lo hizo. Sencillamente ella tuvo fe. Y Dios, dice la Escritura, dio de comer al hombre de Dios. ¿Te imaginas qué sintió cuando volvió a meter la mano donde estaba el frasco de harina? La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez. ¿Te imaginas qué es lo que sintió cuando vació la jarra por segunda, por tercera o por cuarta vez? Todas las veces que ella hizo, y vio con sus ojos cómo en ambos recipientes nuevamente estaba la harina, nuevamente estaba el aceite de oliva. Un milagro de multiplicación sucedió ante los ojos de la viuda. Aunque los milagros de multiplicación están implícitos en toda la Biblia, en las promesas de Dios y en las palabras de Jesús, la verdad es que por primera vez no es hasta este pasaje de la viuda de Sarepta de Sidón donde vemos claramente el milagro de la multiplicación. Pero no es la única vez. Los milagros de multiplicación realizados por Jesús probablemente son los milagros más conocidos para quienes estudian la Biblia o son discípulos o conocedores de la palabra de Dios. Los milagros de Jesús son conocidos con la multiplicación de los panes y los peces. Y al respecto tengo que decirte primero que no se trata de un solo suceso, sino que se trata de dos sucesos de milagros masivos de multiplicación donde Jesús predicaba el Evangelio y en un poco espacio de tiempo hace esta multiplicación de los panes y de los peces. Aunque son parecidos, tienen detalles distintos. El primer milagro está en todo el Evangelio. El segundo milagro aparece en 3 de los Evangelios. Quiero tomar el relato solamente de Mateo porque están los dos milagros casi en el sentido cronológico relatado. Mateo 14, 13 a 21. En todo ese pasaje encontramos el primer milagro de multiplicación de Jesús. Y aquí básicamente lo que había sucedido, a Jesús se le había anunciado que habían decapitado a Juan el Bautista. Probablemente, no olvidemos esto, Juan era un gran profeta de Dios, era también el primo de Jesús. Y probablemente la noticia impactó el corazón de Jesús. Él era un ser humano que tenía emoción y sentimientos. Y dice en Mateo que decidió apartarse y se alejó de la muchedumbre después de decir esta noticia. Pero la muchedumbre lo empezó a seguir, lo empezó a perseguir. Y al verlo Jesús, los reunió nuevamente, les predicó y sanó a algunos de ellos. Y cuando ya era más tarde, ve a la multitud y ve que había hambre entre ellos. Los discípulos también estaban preocupados. Y ahí preguntan, ¿y qué es lo que tenemos? Le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Los discípulos indudablemente pensaban que él estaba durmiendo. Y pregunta, ¿quién hay? Y aparece en detalle en los evangelios que un chico o un jovencito tenía 5 panes y 2 peces. Y se produce una multiplicación donde se alimentaron alrededor de 5.000 personas. Y dice que literalmente sobraron 12 cestas con los restos que quedó de esta multiplicación. Avanzamos un capítulo más en Mateo 15, 32, 38. Vemos nuevamente un milagro. Esta vez
Llevaba 3 días sanando enfermedades, predicando el evangelio en un lugar desértico. Y dice que el corazón del Señor tuvo dolor al ver la gente sin comida durante todo este periodo. Y Él manda a sus discípulos que se sienten para poder alimentarlos. Vuelve a preguntar, ¿y qué tenemos? Esta vez había 7 panes y unos pocos pececillos. Y alimentó con este milagro 4.000 personas. Y dice en el relato que 7 cestas sobraron de este milagro de multiplicación. ¿Sabes? Tengo que decir esta mañana que Dios no ha cambiado. Dios nunca cambia. Dios sigue siendo un Dios de milagros. El apóstol Santiago, en la carta universal escrita a los cristianos del mundo, dice lo siguiente, Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Santiago 1:17. Los milagros de multiplicación suceden de día en día. Dios no cambia. Para quienes creen en Dios y para quienes esperan que Dios haga milagros. El relato de la viuda de Sarepta de Sidón y el relato de la multiplicación de los panes y los peces nos dan grandes enseñanzas que debemos conocer y debemos practicar si estamos esperando un milagro de Dios. ¿Tú necesitas un milagro de Dios esta mañana? Hay 2 cosas concretas que vemos al leer estos 3 pasajes distintos que se repiten en cada uno de los relatos mencionados en estos milagros de multiplicación y que son realmente una enseñanza para nosotros para poder vivir esta vida sobrenatural que Jesús sí predicó. En primer lugar, el primer concepto es poner a Dios primero. ¿Qué significa en la práctica? Reconocer que todo viene de Dios, que lo que tenemos es de Él, es entregarlo a Él, la primera parte es de Él. Eso es lo que literalmente, presentarlo a Él. Nada es nuestro, dice David, el rey David, cuando se dedica al templo, en la construcción del templo. Si tenemos esa actitud que Dios es primero, Él es el origen de todo, aún de nuestra propia vida, es lo que Dios está esperando de nosotros. En el caso de la viuda, fíjate bien en el relato, ella le dio primero el pan al hombre de Dios, literalmente a Dios, porque Dios le había dicho. Le dio lo que tenía, todo lo que tenía. Puso en las manos de Elías el pan antes de que se produjera el milagro. Antes de. Ahí se produjo el milagro de la multiplicación de la harina y del aceite. Cuando en el caso de la multiplicación de los panes y los peces, vemos que Jesús toma los panes y los peces en sus manos, levanta la vista al cielo y los ofrece a Dios y los bendice y los multiplica. Reconoce con eso que venían de Dios y que Él daba gracias por lo que veía y que confiaba en Él, que Él lo iba a multiplicar. Eso es lo que estaba pasando. Lo primero que tenemos que hacer es poner a Dios primero. En segundo lugar, debemos obedecer en fe. En los 3 casos que vimos recién, que estuvimos repasando en esta enseñanza, el milagro no se produce en las manos de Dios, ni en las manos de Jesús, ni en las manos de Elías. Fíjate en ese detalle. El milagro no está en el hombre de Dios. Mira, en el caso de la viuda, el milagro, cuando Elías recibe el pan, no hubo ningún milagro. Pero cuando la viuda volvió a meter la mano en el frasco, volvió a sacar aceite de la vasija, fue cuando el milagro se empezó a producir. El milagro se produjo en las manos de la viuda. Y hubo suficiente, dice, por tantos días que se alimentó Elías, el hijo, ella por muchos días hasta que volvió la lluvia. Fíjate en el milagro de los panes y los peces. El milagro no se produjo en las manos de Jesús. Jesús tomó, bendijo, presentó, tuvo la fe, pero lo que Él hizo a continuación, si lee los relatos, pasó los panes y los peces a las manos de los discípulos. Ellos, mientras repartían y metían su mano para entregar el pan y metían su mano para sacar los peces, los pescados, se empezó a producir en forma milagrosa la multiplicación de ellos. Sobrenaturalmente se multiplicaron 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, literalmente hasta sobrar en cestas en las dos situaciones. El milagro se produjo en las manos de los discípulos. El milagro solo requería fe. Se trata de fe. Querida iglesia, he estado pensando un poco, ¿qué testimonio dar del milagro de multiplicación? Conversando con mi esposa no me acordaba de muchas cosas. Incluso le pregunté, ¿por qué no me haces ayúdame y haces una lista de las veces que hemos visto el milagro de multiplicación? Y la verdad es que hay mucho. Hemos visto multiplicación del gas,
cuando no quedaba nada, lo hemos visto rendir, multiplicación del dinero, un dinero que estaba en una cuenta y nunca sacaba, lo hemos visto muchas veces. Pero estaba pensando contar como testimonio esta mañana un milagro extraordinario de combustible que nos sucedió hace muchos años. Pero Dios no quería eso. Este día martes, después de la reunión que tuvimos de staff, salí con Cecilia, con mi esposa, teníamos que ir a comprar fruta y verdura a unas cuadras de nuestro hogar. Hay un lugar donde hay mucha provisión de fruta y verdura. Así que nos dispusimos a ir, nos pusimos la mascarilla, todo lo que estamos usando en este tiempo. Y cuando llegamos al lugar, normalmente había una cola afuera, esta vez no había cola. No habían hecho ningún control. Así que en el lugar había mucha gente adentro. Y lo primero que dijimos, bueno, separémonos, tú por aquí, tú por allá, estemos el menor tiempo posible aquí para poder hacer esto. Y ella me dice en algún momento, pero no te olvides de cargar las papas. Y yo empecé a comprar todo lo que estaba. Cuando llego a las papas, las echo en una bolsa. Después al final se pesa todo. Y nos encontramos de repente en una parte de los pasillos. Y me recuerda, ¿compraste las papas? Sí, las levanto, se las muestro. Me dice, ¿pero alcanzará? Yo quiero hacer un papel de papa. Sí, le digo, yo sí va a alcanzar. ¿Cuál es el problema? Ya, con esto tenemos suficiente y salgamos rápido acá. Pagamos, nos vinimos, llegamos a nuestra casa. Y bajamos todas las bolsas, lo mejor que pudimos, las dejamos en un lugar. Y después ya en la tarde, cuando empiezo a sacar el contenido de la bolsa mayor, donde estaba todo lo que habíamos comprado, de repente después de sacar frutas, verduras, saco la bolsa de papas que yo había comprado, la abro y la dejo en el lugar donde guardamos normalmente las papas. Sigo sacando cosas cuando de repente hay otra bolsa de papas. Igual, absolutamente igual a la que había comprado. Y pensé, salió la italiana, porfiada mi señora. Y le digo, Ceci, ¿compraste igual las papas? No, yo no compraba ninguna papa. Pero mira esto. Y la dejamos, la miro así, y la saco y la tiro sobre otras paredes. El tamaño era lo mismo, pero el color era distinto. Y lo dejé ahí, y empezamos, la incredulidad que tenemos, empezamos, ¿qué habrá pasado? ¿Te lo habrá que alguien ahí en el mesón y lo tomaste, lo metiste? Nos fuimos con eso. Y anoche, cuando estaba preparando la parte final de esta enseñanza esta mañana, el Espíritu Santo me habló, me dijo, ¿te acuerdas de las papas? Yo quiero que tú enseñes sobre algo que está viviendo hoy. 3 semanas atrás estaba en un tiempo de intimidad con Dios, preguntándole al Señor por el tiempo que estábamos viviendo. Sabía que me tocaba predicar el día, que Dios me diera algo. Y empezó a venir en mí este pasaje de la Biblia de Sarepta Simón una y otra vez. Empecé a preguntar, Señor, ¿eres tú? ¿Por qué tendríamos que hablar de esto? Y el Espíritu Santo me habló durante esos días y me dijo, este es un tiempo de milagros. Yo quiero hacer milagros. Y yo quiero que tú hables de esto. Muchos lo van a necesitar. Muchos, cuando tú hables de esto, van a saber que yo estoy hablando a sus vidas. Quiero que pienses esto, Leo. ¿Cuándo son necesarios los milagros? Me quedé meditando, claro. Cuando hay necesidad. Ni tú ni yo necesitamos milagros cuando las cosas están, cuando hay abundancia. Tú lo necesitas hoy. Dios es un Dios de imposible. Si estás pasando por un momento de necesidad, Dios sabe cuál es tu situación, Él sabe qué es lo que es, sabe cuán profunda es la necesidad que estás experimentando. Tú tienes 2 opciones hoy día al estar escuchando este mensaje. Primero, puedes desesperarte, puedes deprimirte, puedes decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedes pensar en situaciones, decir cosas, tomar decisiones que tal vez después te vas a arrepentir, producto solamente de la situación desesperada que estés viviendo. Pero puedes decidir creer. Puedes decidir creer, porque creer es una decisión. Y después de decidir creer, puedes obedecer. Y entrega a Dios lo que tú tienes. La carga de tu corazón, tu necesidad, el pan que te queda, el recurso económico que te queda. Yo no conozco cuál es tu situación, pero tal como la viuda, tal como Jesús, levanta tus manos lo que tengas necesidad que Dios lo multiplique, porque ahora vamos a orar. Cree profundamente en tu corazón que Dios lo hará. Milagros tú verás si tienes fe. Inclina tu rostro. Vamos a orar esta mañana. Padre del cielo, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu maravilloso amor, pero también por tus maravillosos milagros. Señor, ahí donde está cada una de las personas que está viendo esta predicación esta mañana, está tu Espíritu Santo y tú eres el mismo, Señor. Eres el mismo, tú no cambias. Tú estás ahí y estás acá donde yo estoy. Y así, Señor, como en tu palabra encontramos estos maravillosos milagros, así, Señor, como tú me mostraste esta misma semana, que aún sigue siendo un Dios de milagros, yo te pido en esta hora, Señor, que toques el corazón de aquellos que están pasando necesidad. Dale la fe, Señor, para ver milagros, que puedan tomarse de ti en esta hora, para entregar lo que tengan en sus manos y tú traigas respuesta para sus vidas y a su corazón. Yo los bendigo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Al terminar, quiero decirte solamente esto. Cuando estaba terminando esta predicación, sentí en mi corazón que el Espíritu Santo me dijo, recuérdale este pasaje. No tengas miedo. No tengas miedo. Pues el Señor, el Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tu recipiente, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Dios les bendiga abundantemente. Bueno, familia, esperamos que hayas podido disfrutar del mensaje de este día domingo, que haya sido una bendición para tu vida, que haya sido de crecimiento, de exhortación, de ánimo, que realmente el Señor te esté llevando muy profundo junto con Él. Y queremos orar para finalizar esta reunión. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque nos permites estar juntos una semana más. Gracias, Dios, porque podemos descansar, Dios, en que tú estás en pleno conocimiento de nuestras vidas, en pleno conocimiento de nuestras circunstancias. Dios, que tú suples cada cosa que necesitamos. Gracias, Dios, porque tú eres tan bueno y tan fiel. Y oramos, Señor, para que el mensaje esta mañana penetre en lo profundo de nuestro corazón, Dios, y pueda echar raíces profundas en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, estamos muy contentos de que hayas podido compartir con nosotros este momento. Viñitos, no te olvides de que ahora tienes tu clase y después de la clase de Viñitos nos juntamos todos por Zoom para vernos las caras, poder compartir un ratito y saber cómo estamos. Así que no te lo puedes perder. Si eres parte de la Viña Patagonia, es un espacio para ti. Les amamos mucho, les mandamos un gran saludo y nos vemos más ratito. ¡Chao! From enemies, Jesus, you deliver me. You are my rock and my refuge. I love you. I love you, Jesus. You never leave my side. You never leave my side, faithful Father. In you I will abide. You never leave my side. You never leave my side, faithful Father. In you I will abide. You never leave my side. You never leave my side, faithful Father. In you I will abide. Jesus, I love you. You're my portion. You're my treasure.